Buenas, estimados estudiantes. Este es el curso de eh, Cálculo 2, MAMIL 2. Soy el profesor Jesús Sánchez y esta es la clase sobre coordenadas polares. Vamos a empezar la clase y vamos a ver la presentación. Entonces, vamos a estudiar esta parte. Este es un tema pequeñito de coordenadas polares. Lo que vamos a hacer es entender un poco cómo son este nuevo tipo de sistema para ubicar puntos en el plano. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Lo que vamos a ver es el sistema polar, funciones en polares y su forma de graficar. También usar eso para calcular áreas y longitudes de arco, de curvas que tengan que ver con este tipo de ecuaciones. Y finalmente una pequeña aplicación a las ecuaciones de las cónicas en términos de coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es la importancia de las coordenadas polares? Eh, es que es una forma alternativa de describir puntos en el plano. Ahora, ¿por qué necesitamos eso? O sea, nosotros ahorita tenemos el sistema cartesiano, que es con dos ejes perpendiculares, uno con respecto al otro, y a partir de esos ejes yo puedo decir, este punto se encuentra en tal coordenada. Ahora, lo que pasa es que hay movimientos que tienen ciertas características que tal vez el sistema coordenado no escribe tan bien, o que hace que sea muy difícil su descripción, que si lo hacemos de otra manera. Okay. Entonces, como cambiar la forma de pensar. ¿Por qué se hace así? Porque, bueno, muchos movimientos físicos suceden, tienen, tienen, por ejemplo, simetrías radiales, se mueven hacia alrededor de un punto, y como los círculos, movimientos circulares, las cuestiones como un caracol, así. Entonces esas tienen tal vez descripciones un poquito más complicadas en coordenadas normales que en este nuevo sistema. Vamos a ver esto. Entonces, lo primero que necesitamos es, bueno, un sistema de coordenadas polares está compuesto de dos cosas. Vamos a verlo aquí en la pizarra. Voy a explicarles acá. Entonces, primero, el sistema usual de ubicar, ustedes tienen el plano, ¿verdad? Entonces, para ustedes ubicar, ustedes lo que hacen es poner un marco de referencia, un eje X y un eje Y. Entonces, cuando uno ubica un punto, lo que dice es su coordenada en X y su coordenada en Y. Las coordenadas son las perpendiculares, las longitudes de las perpendiculares a los ejes. Entonces, ya puedo decir que el punto está en tal coordenada X y Y. Entonces, el cambio de paradigma en este caso es, en coordenadas polares, es ubicar un punto que le llamamos polo y ubicar un rayo a partir de ese punto que le llamamos eje polar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hace uno para ubicar puntos a partir de eso? Bueno, en el plano, lo que pasa es que yo puedo agarrar un puntito y yo lo quiero describir en términos de eso. Bueno, el sistema es este. Uno traza la línea al polo y mide. ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Ven? Hay una distancia fija, hay un número positivo. Y luego, en sentido antihorario, así, uno mide el ángulo que se forma entre el eje polar y este rayo que tiré aquí. Entonces, nuestro punto tiene coordenadas, va a tener ahora coordenadas, o se puede ubicar a partir de los siguientes dos datos: el radio y el ángulo. Siempre y cuando la convención es que el ángulo sea tomado así, a partir del eje polar está fijo. Ahora, lo que se hace es que el eje polar se pone, bueno, primero el polo se pone en el origen y el eje polar se pone sobre el eje X, lo que se está haciendo, para ya las coordenadas polares normales. ¿Ok?
Entonces, eso sería, vamos a pasar a la presentación. Bueno, antes de eso, tal vez remarcar lo siguiente, que esta representación tiene esta característica, que poner esto es lo mismo que poner más 2pi o más 4pi, porque cada 2pi, porque el ángulo está en radianes, estos ángulos están en radianes. Se toman en radianes y 2pi, un ángulo más 2pi, volver a la vuelta, una vuelta entera, y cae en el mismo lugar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el ángulo no es necesariamente único. Si vamos a hablar de ángulos negativos, se hace hacia al revés. Bueno, vamos a pasar a la presentación. Entonces, aquí están las cosas. Ahora, ¿cómo hace uno para pasar de un sistema, del sistema cartesiano al sistema polar? Hacemos lo siguiente. Usamos esas identidades, pero lo hacemos de esta manera. Entonces voy a ponerles de dónde vienen las identidades que vamos a usar. Primero tenemos los ejes. ¿Ok? Entonces tenemos un puntito. Entonces ese punto de aquí tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Y uno dice, ok, y aquí está el eje polar, acuérdense que es este, el ángulo es este, y este es el radio. Entonces, la distancia de aquí a aquí es Y, y la distancia dada por la coordenada en X es esta. Entonces, por trigonometría, tenemos que tangente del ángulo sería Y entre X. Entonces, ahí ya relacionamos el ángulo del punto con las coordenadas y y X. Pero ahora necesitamos relacionar el radio. Pero ahí usamos Pitágoras. Y tenemos lo siguiente, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Okay? Entonces ahí están relacionados los dos. Entonces, si yo tengo las coordenadas cartesianas, yo puedo hacer esto, este cociente, saco el tangente inverso y ya tengo el ángulo. Si tengo X y Y, puedo hacer esto y saco la raíz. Y ya tengo el R. Ahora, ¿cómo sería el X y el Y en términos del R y el R y Z? Entonces, usamos trigonometría otra vez. Entonces, coseno del ángulo, que es el adyacente, sería X entre hipotenusa. Entonces ya tenemos que X es igual a R coseno. Y de la misma manera, podemos hacer sen del mismo ángulo, entonces sería Y entre R. Y esto nos da que Y es igual a R sen de θ. ¿Ok? Entonces, con esas identidades uno puede pasar de un sistema a otro. Aquí están las identidades, esta y esta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este ejemplo dice que tenemos el punto 1, 1. Entonces lo quiero pasar a coordenadas polares. Entonces ahí está el R, se saca directo con la fórmula esta y el z con la fórmula esta. Entonces R es igual a raíz de las cuadradas de X y Y, entonces en este caso sería raíz de 2. Y el z sería el cotangente de la división de Y entre X, que daría 1. Y el cotangente de 1 es pi cuartos, o ángulo de 45. Entonces, las coordenadas en polares de este punto sería raíz de 2 con pi cuartos. Ahora, este punto, un medio pi, está en coordenadas polares, vamos a pasar la cartesiana. Entonces identificamos que el R es igual a un medio. El R es igual a un medio y el z es igual a pi.
Entonces usamos estas directamente para encontrar x y y, es más fácil. Entonces x vale 1/2 de coseno de pi y y es 1/2 de seno de pi. Así al final las coordenadas cartesianas o rectangulares serán menos 1/2 de 0 para el punto Q. Ahora también yo puedo usar esto para encontrar cómo quedaría la ecuación de una curva en coordenadas polares. Entonces, esta curva, que es un círculo centrado en 1, 0, por la forma en que está puesta, podemos pasarla a polares. Entonces, para hacer eso, tenemos que sustituir todo lo que tenga x y y por sus respectivas expresiones con r y z. Entonces, acá tenemos las expresiones, sustituimos, ya cómo vamos. Vamos a ver si hacemos esto así. Ok, entonces sustituimos x por esto, y por esto, lo hacemos aquí y nos quedaría esto. Hacemos un cuadrado, simplificamos, recuerden que coseno de cualquier ángulo más el coseno de cualquier ángulo al cuadrado más sen de cualquier ángulo al cuadrado, o sea, el mismo ángulo da siempre 0, entonces es 1, perdón. Entonces este y este sale factor común r cuadrado y queda el r cuadrado acá. Y este queda aquí y el 1 de aquí se elimina con 1 de aquí, quedaría. Entonces vean que en esta ecuación quedamos así. Es una expresión con r y ya está, queda así. Pero yo igual puedo despejar el r, nada más que el r está un poquito más complicado de despejar. Vamos a despejar el r. Sí, vamos a despejar el r, nada más, denme un momento. Entonces, voy a despejar en un momento. Ok, vamos a despejar entonces el r. El r sería, vamos a ver, la fórmula que queda es r cuadrado igual a 2r coseno. Así. Entonces yo quiero despejar eso, entonces usamos una fórmula, la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Nada más que con r. Entonces, el a, si vamos a aplicar esa fórmula, es igual a 1. El b es menos 2 coseno. Y el c sería menos 1. Pero recuerden que la fórmula de segundo grado sería menos b más menos raíz del discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Entonces, en nuestro caso sería 2 coseno de zeta más menos 4 coseno al cuadrado de zeta menos 4 por a por c. Entonces, más 4 entre 2 por a. Entonces, acá sería, se cancela un 2 por todo lado. Entonces, sería coseno de zeta más menos raíz coseno al cuadrado de zeta más 1. Ok, es un poquito más complicado este. Entonces, voy a pasar a la presentación otra vez. Y hagamos esta. Vamos a pasar esta que está en polares. Esta es una, bueno, ella es la representación cartesiana, o sea, de esta ecuación polar. Ahora, esta ecuación, vean que dice que es zeta igual a pi cuartos. Pues son todos los puntos que tienen zeta igual a pi cuartos. Eso quiere decir que son todos los puntos que están sobre una recta. Voy a hacer este dibujito en la pizarra. Entonces, se pone el sistema coordenado y ve en ángulo pi cuartos estaríamos como aquí. Pues todos los puntos que tiene, cualquiera que sea el R, están sobre eso. Esos son R positivo. Todos los números que tengo, todos los puntos con R positivo están aquí. Ahora, si yo considero también los R negativos, entonces también tengo la otra parte del rayo. Esos son R negativos. Por ejemplo, qué sé yo, aquí puede estar un punto
con R igual menos 2 y estar en pi cuartos. Y al otro lado, a la misma distancia, 2 pi cuartos. Eso es posible. ¿Ok? Entonces, esa ecuación lo que describe es una recta y lo que tenemos que esperar en ecuaciones cartesianas es una recta. Entonces hacemos, si zeta es igual a pi cuartos, aplicamos tangente a ambos lados, tangente de pi cuartos es 1 y tangente de zeta por las identidades que teníamos antes es y sobre x. Y nada más despejamos y ya tenemos y es igual a x, que es la recta efectivamente, que es así a pi cuartos. Vamos a ver otra representación polar, esta de un círculo. Ven que es un círculo de radio A. Entonces nada más sustituimos x por esto, y por esto, y quedamos esto. Aplicamos lo de la identidad trigonométrica y quedaría r igual a a. Entonces son todos los puntos que tienen radio igual a a. Entonces eso es un círculo alrededor del origen. Ahora vamos con esta. Esta es lo que se llama el 8, esta ecuación. Vamos a graficarlo. Voy a graficarla esta, así, ecuación cartesiana. Voy a graficarla en GeoGebra. Entonces, así como está. Entonces vean que forma un 8. Voy a acercarme. Entonces vean cómo forma el 8. Ahí está. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar la ecuación polar de esta ecuación? Nada más sustituimos el x y el y. ¿Ok? Se reorganiza un poquito, se llega hasta este punto. Aquí hay que sacar raíz a ambos lados, entonces del lado izquierdo queda r cuadrado y en el lado derecho sería más menos valor absoluto de 100. Pero r cuadrado no puede ser negativo, entonces se quita ese negativo de aquí, hasta aquí, y puedo sacarle la raíz al resto, entonces quedaría raíz de valor absoluto de 100. Y esta es la ecuación polar. Ahora podemos graficar eso para que vean cómo sería la ecuación, la graficadora de eso. La graficadora está aquí, esta. No se este tipo de ecuaciones no puedo encontrar cómo se graficaba directamente en GeoGebra. Entonces ponemos esta dirección y llegamos a esta graficadora de GeoGebra también, pero es como alguien que hizo eso. Entonces voy a poner esta. Está aquí. Y hay que poner donde dice teta, hay que poner el zeta. Entonces, este está aquí. Hacerlo con mucha paciencia. Enter. Ya está, ahí está. Voy a acercarme un poquito. Uy, se me borró, no puede ser. Opa, vamos de nuevo. Entonces, es que este en particular tiene una cosa que a veces es raro de controlar. Ahí está. Ahora sí. Entonces vean cómo se genera esto. Voy a hacer variar zeta desde 0 hasta 2pi. Vean cómo se va formando la línea. La línea sería, vamos a ver. Entonces en 0, ¿de dónde? Ve. En 0 está ahí en el origen. Esa ecuación va volado en 0 a 0. Entonces cuando yo voy aumentando, va creciendo el R, va creciendo hasta llegar a 1 en pi medios. O sea, cuando estamos evaluando en el ángulo pi medios, da 1. Y luego el radio va decreciendo otra vez. Y cuando estamos en pi, vuelve a dar 0. Y eso hace, ese movimiento hace que se devuelva al origen. Y luego de ahí, pues sí, vuelve a crecer el radio hasta 1. Y luego, cuando llegamos a 2pi,
vuelve a decrecer hasta cero al punto inicial. ¿No? Vean el rojo lo que va diciendo es a qué ángulo más, a qué apertura del rayo estoy evaluando el ángulo. Bueno, vamos con la presentación. Aquí está. Ahora, ¿cómo se grafica? Entonces, para graficar lo que uno hace es, bueno, uno hace una cuestión muy rudimentaria que es hacer una tabla. Y aquí yo puse la tabla para ángulos en el primer cuadrante, pero habría que hacerla para todo, ¿verdad? Pero a veces uno se puede fijar en la ecuación y si uno encuentra simetrías, uno no dice, ¿para qué voy a graficar esta parte si yo sé que es igual a esta? ¿Ve? Entonces yo aquí puse nada más el primer cuadrante. No necesariamente, o sea, no siempre solamente se necesita ese. Entonces, vamos a ver este caso. Vamos a graficar este. Entonces, cuando uno grafica este, el 8, con esta ecuación, uno viene y va a hacerlo en el primer cuadrante. Vamos a hacerlo en el primer cuadrante. Voy a explicarles esta parte. Entonces, vamos a ver, siguiente. Ajá. Entonces, según la tabla que estaba ahí, en la evaluación, yo tengo la tabla para el cero, para el ángulo, en estos ángulos. ¿Ok? Y el R es raíz de seno. Cuando uno evalúa, este va a dar más o menos 0, este como 0.71, este 0.84, 0.93 y este va a dar 1. Entonces la gráfica se hace así. ¿No viene? Ven que los radios están dentro del círculo de radio 1, entonces hacemos un círculo de radio 1. Bueno, voy a hacerlo un poquito mejor. Así. Radio 1. Entonces, vamos a graficar. Ah, bueno, hay que marcar los ángulos, los rayos de los ángulos. Entonces tenemos en pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Pero en cero ya está aquí, esto es en cero, ángulo cero. En pi sextos sería como por aquí. En pi cuartos. En pi tercios. Y en pi medios es este. Entonces, donde damos en cero, estamos en el origen aún. El radio es cero. Y en este crecemos rápidamente hasta 0.7, luego a 0.8, luego casi a 0.9 y luego a 1. ¿Sí? Entonces, la gráfica sería como así. Ahora uno dice, bueno, pero solamente graficamos el primer cuadrante. Esta ecuación, la del 8, que es así, tiene la característica de que tiene una simetría con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Qué es una simetría en estos casos? Una simetría con respecto al eje Y es una imagen que se refleja con respecto al eje Y. Por ejemplo, vamos a ponerlo así mejor. Ya. Entonces algo así se refleja con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces esa es una simetría con respecto al eje X. ¿Cómo son los puntos? ¿Qué característica tienen los puntos ahí? Si yo tengo un puntito aquí con una coordenada X, como estoy reflejado, como voy a tener el reflejo, entonces también va a estar el mismo punto con la misma coordenada Y y con la coordenada X menos X. ¿Ok? Esa es simetría con respecto al eje Y. Ahora
Voy a ponerlo aquí. Entonces, lo que pasa es esto, que está este y... Ah, perdón, disculpen, lo hice mal. Que si yo tengo un puntito XY, también está el menos XY. Ahora, si tengo simetría con respecto al eje X, es lo mismo, pero ahora el reflejo es de arriba hacia abajo. Entonces, qué sé yo, podríamos hacer algo así. Entonces, si yo reflejo esto, me queda así. ¿Cuáles son las características de los puntos que están ahí? Si yo estoy aquí, también estoy aquí abajo. Entonces, si aquí está un Y, está el menos Y. Entonces, esta simetría es cuando yo tengo un Y, punto, también está su menos Y. Y esta ecuación refleja, esta ecuación que está aquí, la del 8, tiene codificadas esas dos simetrías. ¿Por qué? Porque vean que si yo tengo un punto, y ese punto está ahí, vea que estamos usando la cartesiana para poder sacar esa conclusión. Entonces, ya estará el punto con menos x ahí. ¿Sí? Porque yo si pongo menos x, el cuadrado se lo come. ¿Está el punto con el menos y? Sí, también, porque el cuadrado y se lo come. Entonces, si está, entonces quiere decir que hay simetría con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, volviendo a la imagen, a la grafiquita, se la en azul. Entonces, nosotros ya hemos dibujado esto. Entonces, si hay simetría con respecto al eje X, ¿qué quiere decir? Con respecto al eje Y, quiere decir que se repite aquí así. Ahora, simetría con respecto al eje X, todo lo de arriba se repite en lo de abajo. Entonces ya la graficamos. Sigamos. Ok, entonces una ecuación de estas es de la forma R igual a F de zeta, una ecuación polar, donde zeta es la variable independiente. Ahora nosotros podemos usar esa fórmula para poder sacar rectas tangentes verticales horizontales. Vean que entonces la derivada con respecto de y con respecto a x, que es la pendiente de las rectas tangentes de una curva, se puede hacer así. Eso se debe a lo siguiente. A que si yo pongo a x igual a r cos y y es igual a r sen, entonces de x de y, yo puedo dividirlo arriba y abajo por d de zeta. Entonces arriba queda la derivada con respecto a zeta de y la de abajo la derivada con respecto a zeta de x. Entonces derivamos esto por regla de producto. Y arriba nos queda esto y abajo nos queda esto. Entonces, una pendiente de una recta tangente, eso es lo que dice aquí, es cero. Pues, si es horizontal, la pendiente es cero. Entonces, las rectas tangentes horizontales hacen esto cero. Entonces, esto es cero cuando la parte de aquí arriba es cero. Entonces, yo ya sé en qué ángulos puede haber rectas tangentes horizontales si cumplen con esto. ¿Dónde pasan las verticales? Las verticales la pendiente es más infinito, entonces va a pasar cuando la parte de abajo sea cero. Vamos a hacer un ejemplo con justamente la misma el 8. El 8 vean que tiene dos rectas verticales y tres tangentes horizontales. Entonces, vamos a hacerlo solamente en el espacio de tiempo de 0 a pi, o sea, en la media parte de arriba. En la media parte de arriba, voy a ponerlo acá arriba, que sería así. Sería solamente esto lo que se dibuja. Entonces vamos a tener que encontrar una vertical aquí, una vertical aquí, una horizontal aquí y una horizontal aquí. Entonces ahí vamos, de nuevo, esto es de 0 a pi. Entonces, en este caso,
de 0 a pi sen es positivo, entonces yo puedo sacar el valor absoluto, lo puedo quitar. Si hubiéramos tenido que hacer el análisis de 0 a 2 pi, hay que poner un menos y hacer el análisis por aparte para poder trabajar con el valor absoluto. Entonces, rectas tangentes como horizontales. Entonces, habíamos dicho que para sacar las rectas tangentes horizontales, necesitamos que esto sea 0. Entonces sustituimos. ¿Quién es f de cita? F de cita aquí está, ya lo habíamos sacado. Entonces nada más sacamos la derivada es todo esto, aquí está f de cita, se pone, se simplifica esta expresión y nos queda que sen por cos es igual a 0. Y eso cuando sucede 0 a pi, cuando sen es 0 y sen es en 0 y en pi. Y cuando coseno es 0, en pi medios. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Entonces, si cita es igual a 0, yo sé que tangente de cita tiene que ser y sobre x. Despejamos el y, me da y igual a 0. ¿Ven? Entonces la recta horizontal. Luego, en el ángulo pi, volvemos a hacer lo mismo y tenemos otra vez y igual a 0. La misma recta. Ahora, ¿qué pasa con pi medios? Con pi medios hay que usar un truquillo porque la tangente, ya no puedo aplicar tangente porque es infinito. Entonces, yo sé que cuando está en pi medios está sobre el origen. Entonces, yo nada más para saber cuál es la recta, como es una recta horizontal, yo nada más necesito el y de ese punto, donde está en pi medios. Entonces, el r, el punto en pi medios, lo saco con la fórmula. El r es la raíz de valor absoluto de pi medios, eso da 1. Entonces, el y es igual a 1, porque coincide con el r por la posición en que está. Entonces, la recta es y igual a 1, que es la recta horizontal así. Ahora vamos con las verticales. Las verticales ahora hay que resolver este otro sistema, se vuelve a sustituir y queda esto así. Y al final queda la ecuación tangente al cuadrado igual a 1 medio. Y entre 0 y 2 pi, ¿para qué ángulos? Entre 0 y pi, ¿para qué ángulos la tangente da 1 medio? La tangente al cuadrado 1 medio. O que tangente sea más o menos 1 entre raíz de 2. Bueno, los ángulos que hacen eso son aproximadamente, porque ya eso es una aproximación, 35 y 145. Cuando hacemos el R de esos ángulos, quedaría así. Ambos da 0.45. Entonces el X es aproximadamente 0.6 y el otro, del otro ángulo, es menos 0.6. ¿Por qué los X? Porque son tangentes verticales. Entonces las tangentes verticales nada más están descritas por un X igual a algo. Entonces ya está. ¿Cómo se ve eso? Aquí dice que lo que pasa es, bueno, vamos a ponerlo aquí. Vean que X igual a 0.6 es más o menos ahí. Eso fue una aproximación lo que hicimos. Ven, entonces la tangente vertical parece que está ahí. Es un poquito más de 0.6. Y el 0. El menos 0.6 está ahí. Está al otro lado. Ven, o sea, son aproximaciones, no están exactamente tangentes, pero están por ahí. Entonces, vamos a ver otra vez la presentación. Entonces, áreas para coordenadas polares. Las áreas se hacen de la siguiente manera. Con esta fórmula, la integral, yo quiero el área desde el origen de la función polar r igual a f de zeta. Entonces, nada más hago, tengo que definir los ángulos y tengo que hacer un medio de la integral de alfa a beta de esto al cuadrado de zeta. Ahora, ¿de dónde sale eso? ¿O qué significa eso? Entonces, vamos a hacer un dibujo. Voy a hacerles un dibujo. Entonces, imagínense así es nuestro sistema. Aquí está el eje Y. Y aquí está el eje X. Entonces, tenemos esto así. Bueno, entonces estamos con esto, con el área. Y entonces tenemos esta funcioncilla. Entonces, vamos del ángulo alfa al ángulo beta. Entonces, el área que quiero averiguar es esta. De la que se forma entre esos hacia el radio, siempre es hacia el polo, siempre es así, ¿verdad? Entonces, la función avanza así, para acá,
Entonces, este es el área que andamos buscando. Entonces, el área de eso, según la fórmula, es una integral, es la integral desde alfa a beta de, es un medio, perdón, de f de zeta cuadrado de zeta. Ahora, eso, una justificación rápida de por qué eso es así. Entonces, eso se debe a que a nivel, cuando yo tengo un círculo, entonces el área de un ángulo, un área circular de un círculo de radio r, en este caso es un medio de r cuadrado por lo que mide el ángulo. Si el ángulo está en radianes, ¿verdad? No es cualquier ángulo, tiene que estar en radianes. Entonces, para medir esta área, entonces uno lo que hace es hacerlo a nivel infinitesimal. Entonces, si uno viene aquí, se parte en un pedacito, un angulito de zeta. Entonces, estos dos extremos como va a estar tan pequeño el de zeta, se van a parecer mucho, entonces van a ser f de zeta y esencialmente es como si fuera un pedacito de círculo. Entonces, se usa un medio de f de zeta al cuadrado y como estamos de un ángulo a otro, entonces hace toda la suma infinitesimal, que es una integral. ¿Ok? Entonces, hay ciertas condiciones para poder calcular ese tipo de ángulos, ese tipo de áreas, es que la función no haga cosas raras, así que se vuelve, pero no importa. Vamos a suponer que son manejables las, las funciones. Entonces, vamos a calcular el área determinada por este. Entonces, por simetría, vamos a volver a ver el dibujo. Por simetría de esta cosa, vean que en el primer cuadrante, el área total es el área del primer cuadrante por 4. Entonces, para no complicarnos, nada más hacemos de 0 a pi medios y luego el resto lo multiplicamos por 4. Entonces, hacemos así. Entonces, un cuarto del área es el área de ese primer cuadrante de 0 a pi medios de esto. Entonces, el cuadrado de la raíz se queda lo de adentro y valor absoluto es 100. Como estamos de 0 a pi medios, es 100 porque 100 es positivo. Hacemos la integral y daría un medio. Entonces, como un cuarto de eso a un medio, entonces quiere decir que A es igual a 2. La otra cosa es la longitud de arco. La longitud de arco en este caso se usa esta fórmula. Esa fórmula viene de la distancia entre los dos puntos y va a ser la conversión a polares. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, calcula la longitud de arco de esta curva. Desde 0 a 2pi. Desde 0 a 2pi. Entonces, el R es esto. Se pone al cuadrado, aquí está al cuadrado. Y hay que poner la derivada. La derivada de S, como no aparece cita, sería 0. Entonces, 0 al cuadrado. Eso es una constante, ¿verdad? Entonces sería 2pi, que justamente, como R igual a A es un círculo, eso da justamente la circunferencia de 2pi. Ahora, la longitud de la espiral, esta. ¿Quién es esa espiral? De 0 a pi. Entonces, vean esto. Entonces, esta espiral, vamos a dibujarla acá. Voy a quitar esto, vamos a poner la espiral. Así. Ahí está. Entonces, la espiral es R igual a cita. ¿Qué quiere decir eso? Que el R vale lo mismo que va variando el ángulo, pero si el ángulo va haciéndose cada vez más grande, entonces el R se va haciendo cada vez más grande con respecto al ángulo. Y quedaría así. Cuando está en cero, ahí está. Vamos a ponerlo más por acá. Cuando está en cero, está ahí. Vamos hasta pi medios, daría pi cuarto. Pi medios da pi medios, entonces ahí hasta pi. Ahí 3 pi medios, hasta 2pi. Ahí estamos en 2pi. ¿Ven? Y ahí uno puede seguir, ahí van aumentando, y ahí va la espiral. La longitud de arco que se pide para de 0 a pi. Entonces solamente esta partecita, de 0 a pi.
Entonces, vamos a la presentación. Entonces, para hacer eso, la función es esta. Entonces, la función al cuadrado y su derivada es 1. Nada más que la integral de esto es un poquito más complicada. Entonces, se las dejo de tarea. Esta integral, la integral de zeta al cuadrado más 1 es todo esto. Y eso es aproximadamente 6.1. Sigamos. Entonces, un ejemplo va a ser la siguiente. Un ejemplo es hallar el área común entre las dos curvas. Esto es un círculo y esto es algo que se llama cardioide. Entonces, voy a explicarles un poquito cómo graficar esas dos cosas. Entonces, pero vamos a hacer un esquema del dibujo. Entonces, el R es igual, el primero es R cos de zeta y el otro es igual a 1 más cos de zeta. Entonces, siempre hay que, bueno, recordar un poquito las trigonométricas. Coseno empieza en 1, baja hasta menos 1 y sube a 1 otra vez. Esto pasa en pi, pasa en 0 en pi medios y aquí está en 3 pi medios. ¿Ok? Siempre hay que recordar eso si vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿cómo se ve el del primero? Pues vamos a hacer un círculo de radio 1, 2. Bueno, tan feísimo eso. Vamos a ponerlo diferente. Con un color más claro, así. Radio 1. Un círculo de radio 2. Bueno, ahí más o menos. Y aquí estamos en radio 3. Entonces, el R igual a 3 cos de zeta. Entonces, cuando vale 0, estamos en radio 3. Entonces, empieza aquí. Cuando vale pi medios, el coseno vale 0. Entonces, llegamos a 0. Pero va disminuyendo desde 1 hasta, vean aquí en la gráfica otra vez, el coseno. Empieza en 0, disminuye hasta 0. Entonces, 3 veces eso, entonces disminuye hasta 0. Entonces hace algo así. Ahora, cuando va de pi medios a pi, disminuye hasta menos 1, o sea, hasta menos 3. Entonces, como vamos a ir por este lado y van a dar negativos, entonces va a hacer el reflejo hacia atrás. Entonces voy a hacer esto. Y cuando llega aquí, da menos 3. Y cuando va de aquí a aquí, va a hacer este circulito otra vez. Y cuando llega aquí a aquí, vuelve a hacer esto. Entonces, el primero es un círculo. El otro sería lo siguiente. En cardioide es como un corazón. Entonces, en 0 sería 2. Empezamos en 2. Y en pi medios, el cos llega hasta 1. Entonces, sería baja hasta 1. Entonces, sería así. Y luego, como el coseno de pi medios a pi baja hasta menos 1, entonces esto sumado bajaría hasta 0. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, vuelve a subir y vuelve a bajar. Vean que se forma como un corazón. Por eso es que se llama cardioide. ¿Ok? Entonces, el problema es el área entre los dos. Vean que el área entre los dos es esta. Entonces hay una simetría y por lo tanto basta averiguar la de aquí y multiplicarla por 2. Entonces voy a hacer un zoom de eso. Un zoom es hacerlo uno a mano. Entonces sería así. Pop. El medio corazón viene por acá. Y la área que nosotros necesitamos es esto. Entonces noten que esto es en el primer cuadrante. Note que si yo tiro aquí un rayo, se me generan dos áreas. Se me divide en dos. Esta de aquí arriba, y esta de aquí abajo.
Entonces yo necesito saber cuál es este ángulo. Para saber este ángulo, necesito saber dónde se cortan esas dos ecuaciones. Entonces uno hace el sistema, uno resuelve el sistema que está aquí, pero no son iguales. Entonces da cos de zeta es igual a 1/2 y entre 0 y pi medios eso da pi tercios. Entonces eso sucede en pi tercios. Entonces, de 0 a pi tercios, el área que a mí me interesa es la limitada por el cardioide. Y de pi tercios a pi medios, la que a mí me interesa es la limitada por el círculo. ¿Ven? Entonces se hace esas dos sumas. Se divide así y ya tenemos el resultado. Entonces, en la primera va de 0 a pi, limitada por el cardioide. Y el otro sería de, vamos a ver, el otro sería con respecto al círculo. Entonces, la mitad del área sería todo eso. Entonces se hacen las integrales y tiene que dar esto y al final se les queda de ejemplo hacer esas integralcillas y ya listo. Entonces, una aplicación de esto son las relacionado con las cónicas, pero y pasa lo siguiente, las cónicas tienen una ecuación en polares que son bastante fáciles de discernir, que son de esta forma. O son un R igual a un número entre 1 más menos coseno o un número más menos seno. Este número E es la excentricidad de la cónica que se está expresando. La excentricidad, recuerden que es un número que se relaciona así. Si E es igual a 1 es una parábola, si R es entre 0 y 1 es una elipse y si R es mayor que 1 es una hipérbola. Entonces, eso pasa. Entonces, ojo, para que una cónica tenga esta ecuación, tiene que pasar que el foco de la cónica esté en el origen. ¿Recuerden cómo se define la excentricidad? Entonces, para definir la excentricidad hay que definir una directriz y un foco. Eso se vio en la clase pasada. Entonces, si el foco está en el origen y la directriz está por ahí, por algún lado, entonces la ecuación va a estar de esta forma. Por ejemplo, ¿qué ecuación es? Esto sería una parábola, porque aquí la parte de abajo es 1 más coseno de algo. Entonces, el E tiene que ser efectivamente 1, entonces es una parábola. En este ya es un poquito diferente, porque ya no aparece 1. Entonces, para forzar el 1 ahí, lo que hace uno es dividir arriba y abajo por un 2. Entonces, arriba quedaría 3 medios y abajo sería 1 más 5 medios. Y el 5 medios es mayor que 1. Entonces, sería una parábola. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por ahorita. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.